en el quinto Ajá. lugar. Bueno, en la epidemiología vamos a tener que va a variar el agente que va a causar pues esta meningitis dependiendo pues de la edad, ¿no? En recién nacidos es más común que sea Streptococcus agalactiae, de 1 mes a 2 años Pneumoniae, de 2 a 17 años ya es más común Neisseria meningitidis, de 19 a 60 neumonía y meningitis, y ya mayor de 60 neumonía y monocitógenes. Esto pues va a ser importante pues para el tratamiento ya específico. Bueno, como fisiopatología, pues ya vimos un poco en inmuno cómo se hace pues este tipo de infecciones, ¿no? Entonces vamos a tener que, por ejemplo, en las mayorías de las meningitis van a comenzar con una colonización de la mucosa. Por ejemplo, aquí les puse una imagen de el Streptococcus pneumoniae, entonces vamos a tener que va a estar el epitelio de la mucosa, ¿no? Entonces cada bacteria va a tener ciertas pues características que lo van a ayudar a pues hacer esta infección. En el caso, por ejemplo, de neumonía, va a tener IgA proteasa que va a degradar a la IgA del huésped, que se va a unir a los receptores y así va a poder pasar. Así también pues, las diferentes bacterias, ¿no? Ya pasando el epitelio va a ir por el torrente sanguíneo y por ejemplo en este vamos a tener que sus características como las cápsulas que van a tener y los pilis van a ayudarlos a que pues ¿cómo se dice? A que sigan con este proceso y puedan atravesar el torrente sanguíneo hasta llegar hasta la barrera hematoencefálica. De ahí hay varios, bueno, había leído que había varias hipótesis de cómo las bacterias pasaban la barrera hematoencefálica, Ajá. pero pues que en sí en la barrera hematoencefálica luego va a haber unos receptores que van a ayudar a las bacterias a pasarlas. Y ya pues llegando al líquido, van a llegar al líquido cefalorraquídeo. Y aquí van a provocar varias reacciones que ahorita les voy a comentar que van a pues dar complicaciones. Y por ejemplo aquí les puse una imagen de cómo pues está la bacteria Entonces, por el... entonces, ¿de dónde viene la infección? Porque tú pones, ajá, está bien lo que dijiste, viene el estreptococo neumonía, atraviesa el epitelio de la mucosa, pero ¿de De dónde las vías viene? respiratorias, de las mucosas de las vías respiratorias, nasofaringes y así. Exactamente. Entonces, una causa común de meningitis son infecciones de vías respiratorias maltratadas, ¿no? Sí. Principalmente las infecciones de vías respiratorias altas, díganse otitis, todas las otitis internas, medias, maltratadas son una causa de meningitis. Todas las causas de sinusitis maltratadas también pueden ser un factor predisponente para meningitis, ¿no? Como tal, la neumonía es una causa rara, no va a ser común, aunque el Streptococcus pneumoniae viene siendo la bacteria más común de la meningitis bacteriana. Una neumonía para que te den meningitis debe ser o de plano muy, muy maltratada o en un paciente con algún tipo de inmunocompromiso, como para que una neumonía te dé meningitis, ¿no? Pero la mayor frecuencia son aquellas infecciones de vías respiratorias altas u otitis, por ejemplo, maltratadas que se complican y pueden producir lo que ya dijiste, ¿no? Que el estreptococo puede atravesar el epitelio y por lo tal puede viajar a través del torrente sanguíneo y por sus componentes de la bacteria del estreptococo, que es una bacteria capsulada, pues va a ser la cápsula, acuérdense que es un mecanismo de defensa de las bacterias. Entonces evita que se salte, ¿no? Y sea fagocitada y pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Y acuérdense que en el líquido cefalorraquídeo no hay como tal leucocitos, ¿no? Entonces, al no haber leucocitos o células que puedan defender el sistema nervioso, se coloniza o se infecta muy rápidamente el líquido cefalorraquídeo. Es ahí donde vienen ya las manifestaciones neurológicas del paciente. Sí. Sí, tiene. Bueno, entonces aquí les puse una esquemita porque obviamente al momento de haber como
bacterias y agentes que no deberían de estar ahí, va a haber una pues, reacción inmune por parte pues, de nosotros, ¿no? Entonces esto va a generar una lisis bacteriana. Entonces esa lisis bacteriana va a liberar componentes de la pared celular de esas bacterias en el espacio subaracnoideo y así va a generar una inflamación meningia. Ajá. Y pues debido a esta inflamación va a haber producción de citocinas y quimiosinas inflamatorias. Entonces esto va a aumentar la concentración de proteínas y leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, así como también aumentar pues, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, esta alteración de la barrera hematoencefálica va a hacer que, por ejemplo, entre agua y entre pues, varios componentes, por ejemplo, en agua, proteínas y así, generando pues, un edema. También va a bajar la capacidad de resorción de las granulaciones aracnoideas. Entonces va a haber como una obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo a través del sistema ventricular, lo cual va a generar una hidrocefalia y por lo tanto un edema. Entonces, este edema, pues, obviamente también va a alterar y va a haber alteraciones metabólicas, perdón. En esto va a haber una baja de pH, por lo tanto una dilatación, va a haber un aumento del volumen sanguíneo cerebral y por lo tanto un aumento en la presión intracraneal, lo cual va a dar a una hernia cerebral. Exactamente. Entonces aquí lo importante, se dan cuenta, viene siendo el mecanismo muy parecido a la isquemia, ¿no? Por eso es que una meningitis también puede asociarse a isquemia cerebral, que no es lo más común, porque antes de que provoque isquemia la meningitis va a producir edema y el edema puede aumentar o provocar herniación cerebral, ¿no? Pero pues sí, la misma reacción inflamatoria va a producir vasodilatación, la vasodilatación incrementa la presión intracraneal y por lo tanto va a producir herniación. Entonces ese ciclo que pusiste en este esquema hay que romperlo, ¿no? Hay que quitar ese ciclo para evitar todas las complicaciones de la meningitis, que la más severa pues es la muerte, ¿no? Sí. Y bueno, pues también les puse lo que es raro, pues que es la vasculitis, pues va a haber un estrechamiento o trombosis de los vasos sanguíneos cerebrales, lo cual pues se va a generar una isquemia y posible infarto cerebral. Bueno, ya yendo a las manifestaciones clínicas, lo separé en recién nacidos y porque vamos a tener que en recién nacidos no va a haber meningismo, o sea, no, va a ser como muy variable. Puede tener tanto fiebre como puede no tener fiebre y así. Va a tener una succión débil, vamos a notar que el bebé va a estar irritado, vamos a tener ictericia, que usualmente a veces, o sea, es común luego ver en bebés ictericia, pero esta va a ser una ictericia ya más como más prominente, vómito, diarrea, vamos a tener también un llanto agudo del bebé y una succión débil también por la negativa para comer. Ya en manifestaciones clínicas en niños y adultos vamos a tener lo que es la triada de meningitis, que es como lo más común que va a tener, que va a ser una fiebre, cefalea y rigidez de nuca. También vamos a tener vómitos bruscos, como en escopetazo. Ajá, o en proyectil, ¿no? Por hipertensión craniana. Ajá. Dolor en articulaciones, fotofobia, y pues la fiebre va. Esperen, es que había leído que también el 10 a 20% de los pacientes van a tener una focalidad neurológica y del 20 a 40% van a desarrollar como crisis epilépticas. Ya de ahí yendo a los signos que vamos a Entonces, poder ¿cuál es ver. el cuadro clínico? De todo lo que pusiste, ¿cuál es lo más frecuente que encuentras? Lo más frecuente va a ser fiebre, rigidez de la nuca y cefalea. No, rigidez. Estado de. Ajá. Alteración al estado mental. Exacto. Las más comunes va a ser fiebre, cefalea y alteración del estado mental. Rigidez de nuca, aunque clásicamente lo describen los libros, es muy raro encontrar rigidez de nuca en un paciente. Es bien, bien raro. Obviamente, si tienen un paciente con rigidez de nuca y tiene todos los antecedentes, pues están ante un paciente con meningitis. Sin embargo, la rigidez de nuca, como ya hemos hablado,
te la puede dar cualquier otra cosa, ¿no? La hemorragia, por eso les decía, la hemorragia subaracnoidea, el principal diagnóstico diferencial es la meningitis, porque como hay hemorragia a nivel de las meninges, obviamente irrita las meninges y provoca rigidez de nuca. Entonces, todo lo que irrite las meninges va a provocar rigidez de nuca. Por eso es un signo que no es muy confiable y aparte ahorita vas a presentar que no es muy frecuente encontrarlo. Pero lo más frecuente va a ser fiebre, cefalea y alteraciones neurológicas. Obviamente, difícilmente vamos a encontrar esa triada así, los tres juntos, ¿no? Porque puede haber fiebre nada más, puede haber cefalea nada más, o en algunos casos solamente alteración neurológica, ¿no? Alteración del comportamiento, somnolencia, cualquier otra alteración. Entonces, es muy raro encontrar las tres juntas. Esa triada también es muy rara Leí que encontrarla, ¿no? dos Pero lo más síntomas común va van a a ser, tener. ¿mande? Leí que al menos va a tener 2 síntomas. O sea, Exactamente, ¿no? Es difícil encontrar los tres, ¿no? Entonces, por lo general, con dos síntomas más todos los antecedentes, pues ya hay que sospechar en el diagnóstico, ¿no? Y la alteración neurológica que se puede presentar, pues cualquiera, ¿no? O sea, puede presentar alteración neurológica, alteración del estado de conciencia, pacientes somnolientos, pacientes con alguna alteración en el comportamiento, se podemos encontrar convulsiones, también se pueden encontrar, de hecho sí se describen dentro de las presentaciones no más frecuentes, pero sí puedes encontrar un paciente con crisis convulsivas asociada a la neuroinfección. Entonces, pero lo más común, fiebre y cefalea, son los signos más clínicos más frecuentes que encontraremos, ¿no? sí. Síguele. Y bueno, en los signos, va a haber como signos meningios clásicos, que va a ser, les voy a contar ahorita, que es del signo de Brudzinski, el Kernig y la sacudida cefálica. Entonces vamos a tener pues el signo de Kernig va a ser la extensión de la rodilla cuando el músculo está flexionado sobre el abdomen y va a tener una dificultad para hacer esta maniobra. Y en el signo de Brudzinski, al momento de flexionar el cuello del paciente en decúbito supino, va a provocar una flexión antiálgica de la cadera y las rodillas. Y pues en el signo de la sacudida o acentuación de cefalea, se va a pedir al paciente que gire su cabeza horizontalmente de 2 a 3 veces. Y pues si hay un aumento en la cefalea, va a ser un signo positivo. Entonces vamos a tener que estos signos meningios son de limitada utilidad diagnóstica, ya que pues se presenta una baja como sensibilidad. O sea, si es muy raro pues que alguien lo tenga, ¿no? Pero si alguno de ellos tiene alguno de estos signos, lo más probable es que tenga meningitis porque tiene una alta especificidad. Ok, entonces sabemos que el signo o las maniobras de Kernin y Brudzinski son signos clásicos que se describen así, bien clásicos de sospecha de infección o neuroinfección, ¿no? Estos se describieron, los primeros casos estos signos se describieron principalmente en pacientes pediátricos. Por eso es que la meningitis es como la primera descripción de la meningitis se hizo en pacientes pediátricos. Entonces, ¿qué es lo que hace todos estos signos? El kerning, como acabas de describir bien, pues es la elevación de la pierna y obviamente se eleva y se va a hacer extender se eleva y va a provocar una dificultad a la extensión de la pierna, ¿no? Eso viene siendo el kerning. Y el Brudzinski va a ser dolor o incomodidad a la flexión del cuello sobre el dorso o sobre el tórax. ¿Por qué? Porque el kerning lo que hace es que tracciona el ciático. Al mover al elevar la pierna y extenderla, es una tracción a nivel del ciático y por lo tanto lo que va a irritar es el cono medular caudal. Y el Brudzinski, al flexionar la cabeza o el cuello sobre el tórax, lo que va a provocar es la médula, va a provocar una tracción de todo lo que es la médula esa tracción va a provocar dolor de la médula. Entonces, esos son signos de irritación meningia, ¿no? Kernin y Brudzinski.
Sin embargo, pues son muy raros encontrarlos, ¿no? ¿Qué más? Pues como dato pues, cultural, acuérdense que Brudzinski, que era Joseph Brudzinski, que era un pediatra, fue el primero que describió ese signo, perdón, y ¿cómo se llamaba? Fue el nombre de Kerning. Kerning era un médico, Vladimir Kerning, era un ruso y él era médico internista, ya me acordé. Entonces ellos fueron los que describieron estos signos, un médico pediatra y un médico internista, y a ellos se deben estos dos signos clásicos. Pero como bien acabas de mencionar, su sensibilidad y especificidad en adultos son menos, en niños es más, la sensibilidad y especificidad llega a aumentar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y se hicieron diferentes maniobras, diferentes pruebas clínicas para describir cuál era el que más frecuente se puede encontrar en estos cuadros de paciente. Entonces, fue como en el año de 1991, donde un médico japonés que se llamaba, no me acuerdo su nombre, pues se apellida Ushihara, y otro que no me acuerdo de su nombre, porque está medio raro, hicieron un signo que se llama el signo de la acentuación o sacudida cefálica, que es lo que acabas de describir, ¿no? Que en una velocidad de 2 a 3 veces por segundo. Y si eso causa dolor, se considera positiva. Obviamente va a ser positiva más todos los antecedentes, si hay fiebre, alteración neurológica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esta prueba de la sacudida cefálica? Si se hace de forma adecuada, la sacudida cefálica tiene una sensibilidad y una sensibilidad casi del 70 hasta el 90%. Si ven que la sensibilidad del Kerning y el Brudzinski son muy bajas y la especificidad de la sacudida cefálica viene siendo hasta del 70%. Entonces es una prueba muy confiable. ¿Y para qué nos sirve aparte de sospechar meningitis? Que sí es positiva por su sensibilidad y especificidad, más todos los datos clínicos, incluso hasta nos podríamos ahorrar una punción lumbar si es que no es necesario hacerla, ¿no? O si por el abordaje es difícil hacer la punción lumbar. Para todo eso nos sirve el signo de la sacudida cefálica. O sea, por su sensibilidad y especificidad es muy alta y por lo tanto es muy confiable esa prueba, mucho más confiable que el Kerning y Brudzinski, que pues como ya mencionó la doctora, pues su sensibilidad es muy pobre y su especificidad pues también viene siendo muy parecida a la de la sacudida cefálica, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, síguele. Bueno, para el diagnóstico vamos a tener que, o sea, se puede hacer hemocultivos, también se puede hacer como electroencefalocardiogramas, pero están como, pero lo que va en sí a definir bien y decirte bien si es una meningitis como tanto bacteriana como viral o tuberculosa, va a Así es. ser una punción lumbar. Bueno, en la porción lumbar, pues aquí les puse una tabla de, obviamente, los valores normales que se van a encontrar y aquí como, pues también tanto el diagnóstico como el diagnóstico diferencial entre los Ok. diferentes, ¿no? La punción lumbar es como el del gol estándar, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Siempre y cuando no haya manejo antibiótico previo, ¿no? De varios días, porque entonces tu punción lumbar ya se ve modificada y los valores ya se ven modificados. ¿Qué es lo más común que vamos a encontrar? La presión de apertura va a estar elevada, puede estar hasta de 30 hasta 50 centímetros de agua. Las células blancas o las cifras de leucocitos van a estar elevadas mayor de 1000. La proteína va a estar elevada, se llama hiperproteinorraquia, va a estar elevada y los niveles de glucosa van a estar, aquí lo que nos sirve es el índice de glucosa séricas sobre la glucosa de líquido cefalorraquídeo. Se hace el mismo momento que vas a hacer la punción lumbar, tienes que tomarle una glucosa central a tu paciente. La cifra que te va a dar, vas a hacer la división dentro de la glucosa que te va a reportar el líquido cefalorraquídeo sobre la glucosa central. Y si te sale menos de 0.4, también es un dato que no, muy válido para sospechar en meningitis. Entonces, todos estos son los datos. La proteína C reactiva también puede estar elevada, sin embargo, pues no en todos los procesos o en los laboratorios tiene la capacidad para determinar proteína C reactiva, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo.
pero lo más común es todo lo que viene en esta tablita que tú pusiste. Y esto nos va a servir para hacer el diagnóstico diferencial entre una viral o una tuberculosa, ¿no? Sí. Síguelo. Y bueno, también va a haber criterios para recomendar una tomografía axial en vez de, o sea, previo a una punción lumbar. Y ellos, si el paciente tiene alguna inmunodepresión, tiene historia de alguna enfermedad del sistema nervioso central, convulsión reciente, edema de la papila, tiene un nivel de conciencia normal o un déficit neurológico o es mayor a 60 Entonces años. esas son banderas rojas para no hacer una punción lumbar inmediatamente. Si tienes un paciente con inmunodepresión, entiéndase VIH o SIDA, algún crisis convulsivas recientes, datos que te sugieran hipertensión endocraniana, alteración del nivel de conciencia muy súbita, o que sea un paciente mayor de 60 años, antes de hacer la punción lumbar, lo ideal es hacer previamente una tomografía. ¿Por qué? Porque necesitamos descartar que no sea otra enfermedad, como por ejemplo tumores, infecciones del sistema nervioso central, que como tal no son neuroinfecciones, linfomas, a lo mejor queremos puncionar una crisis, una epilepsia descontrolada. Si tu paciente tiene datos de hipertensión endocraniana, acuérdense que si le hacemos una punción lumbar podemos herniar al paciente. Entonces estas son las banderas rojas para evitar, para antes de hacer una punción lumbar, hacer preferiblemente una tomografía. Pero si nuestro paciente no presenta nada de esto, el manejo de primera instancia es la punción lumbar. Síguele. Y bueno, también vi que hay una escala de Boyer en la cual pues va a haber diferentes signos y síntomas, y si es mayor, y si el puntaje da más de 5, hay una alta probabilidad de meningitis bacteriana y se recomienda el inicio de antibiótico. Si es de 3 a 4 es probable, pero aún así se inicia el antibiótico. Ya si es de 0 a 2, hay una baja probabilidad de que sea meningitis bacteriana, entonces no se inicia el tratamiento. Este es muy confiable igual, pero igual nos habla a nivel de signos de la punción lumbar, ¿no? Necesitas a fuerza tu punción lumbar. Y petequias, ¿por qué petequias? Porque acuérdense que las infecciones por estreptococo neumonía, por ejemplo, en niños, produce rash o petequias, ¿no? Entonces, por eso aquí toman las petequias como un dato que le da un puntuaje, si están presentes, elevado, para que te incrementa la probabilidad de meningitis. Bueno, y ya en el tratamiento vamos a tener que, pues, en sí, la meningitis bacteriana es una urgencia médica y se tiene que comenzar la antibiótico-terapia en los primeros 60 minutos de la llegada del paciente al servicio de urgencias. Y si se sospecha de meningitis bacteriana, iniciar un tratamiento empírico a fuerza, que si no, como de hecho las que pueda haber en el mundo, o sea, por no tratarlo, puede llevar pues a la muerte del paciente. Entonces vamos a tener, el tratamiento empírico se hace en lo que llegan los resultados de la punción lumbar, del líquido cefalorraquídeo, que te va a decir que, pues, qué agente es. Pues vamos a tener diferentes tipos de antibióticos dependiendo pues de la edad, ¿no? Y también, pues es importante que para la elección de estos fármacos tienen que tener una buena capacidad de penetración en el líquido cefalorraquídeo y que puedan alcanzar pues niveles adecuados rápidamente y que tengan una buena actividad bactericida. Entonces aquí hay como diferentes medicamentos y aquí en esta tabla, pues aquí están los grados de penetración que hay. Mientras más como crucecitas, pues obviamente tiene mejor penetración. Y pues también leí que, pues aunque la antibiótico-terapia bactericida, pues obviamente es fundamental para un tratamiento adecuado, hay que fijar, o sea, nos tenemos que fijar en las dosis, ya que pues la muerte rápida de bacterias no, pues es que aquí les había puesto, ¿no? De que aquí, pues obviamente ya les había dicho que pues por la inflamación que va a haber, es por también partes de bacterias y eso va a generar pues una reacción como que
O sea, va a liberar fragmentos bacterianos inflamatorios y eso va a exacerbar la inflamación y pues va a haber más anormalidades de la microvasculatura cerebral y Entonces, pues como por tal, eso. ¿cuál sería tu tratamiento empírico? Acuérdate que si te llega el paciente con meningitis, le haces la punción lumbar. Posteriormente, los antibióticos. Nunca empiezas el antibiótico antes y luego es la punción lumbar. Primero es la punción lumbar y luego el antibiótico, porque pues se puede ver modificada. Entonces, ¿cuál sería tu tratamiento Pues empírico en ampicilina, adultos? ceftriaxona o cefotaxima, Ok, ¿no? bueno, el tratamiento empírico consiste principalmente, a ver, receta en la anterior, porfa, Sí. en un medicamento para que cubra estreptococo, ¿no? Porque ya bien dijiste que la causa más frecuente, casi el 60, más del 60% es por estreptococo pneumoniae. Ceftriaxona o cefotaxima. Ahora, vete a la siguiente tabla, por favor, ¿qué tenías? Aquí si elegimos ceftriaxona, acuérdense que aquí la dosis ya es alta, como puedes ver es 4 gramos al día, ¿no? O sea, 2 gramos cada 12 horas. Si vas a escoger cefotaxima, vas a poner la dosis máxima puede ir hasta de 12 gramos al día. Si vas a escoger ceftazidima, la dosis máxima puede ir hasta de 6 gramos al día. Entonces, las dosis para sistema nervioso central son dosis muy altas, o sea, son dosis más altas que cualquier otra infección, ¿no? Cefalosporina. Ahora necesitas cubrir el siguiente agente que es frecuente, estafilococo. Entonces necesitamos indicar vancomicina. La vancomicina, pues acuérdense que se va a calcular, se puede calcular de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso, que puede ir cada 12 o cada 8 horas, dependiendo de la dosis del paciente, ¿no? Entonces ya tenemos vancomicina, una cefalosporina, ampicilina, si estás bien, la ampicilina siempre y cuando estés pensando en listeria. Si sospechas en que tu paciente tenga listeria, debes agregarle ampicilina. Si no, si crees que no tiene listeria o no tiene factores para que sospeches en listeria, no le pongas ampicilina. Y el siguiente manejo, regrésate al anterior, por favor. El siguiente es, que aquí no lo mencionaste, antes de empezar, es el esteroide, ¿no? Sí, dexametasona, ¿no? Exactamente. ¿Le vas a poner cuánto de dexametasona? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, le vas a indicar dexametasona, le puedes indicar 8 miligramos al día por máximo 3 días, pero lo ideal es que antes de poner el antibiótico pongas el esteroide. ¿Tú por qué crees? Tú lo acabaste de decir ahorita. ¿Dónde? Por qué le pones antes el esteroide y después el antibiótico? Bueno, había leído que la dexametasona se pone para evitar problemas neurológicos, ¿no? A ver, la dexametasona va a servir para dos cosas. Si estamos en sospecha de hemófilus, la dexametasona reduce la complicación más frecuente en una meningitis por hemófilus, que es la hipoacusia o la sordera, ¿no? Por eso le pones dexametasona. Pero el motivo por cual se le indica esteroide previo al antibiótico es porque regrésate a tu cuadrito donde pusiste tu flujo ese, tu circulito, ese. Si le pones antibiótico a una infección, ¿qué provoca el antibiótico en una infección? Normalmente, de donde tú quieras. ¿Qué hace? Cuando le das, por ejemplo, antibiótico a una infección, la que tú quieras, ¿qué va a pasar? Profe, ¿puedes, ¿Mande? Una lista ¿puede ser por lo que dijo de las bacterias que como se mueren causan más inflamación? Al antibiótico genera una respuesta inflamatoria exactamente al atacar la pared celular de las bacterias. Por lo tanto, genera más citocinas inflamatorias. Y si de por sí el mismo proceso infeccioso de la neuroinfección está produciendo vasodilatación por las citocinas inflamatorias, al poner primero antibiótico generamos más citocinas y generamos más inflamación y mayor riesgo de edema. Entonces el esteroide lo que hace disminuye la producción de citocinas inflamatorias previas a la administración del antibiótico. Es por eso que el esteroide se debe poner antes del antibiótico para disminuir la producción de citocinas
que es la reacción que se va a generar al iniciar el antibiótico, y por lo tanto disminuye el riesgo de vasodilatación, hipertensión endocraniana, edema cerebral, ¿no? Entonces, así es como rompemos ese círculo, ¿sí? ¿Les quedó claro? En algunas bibliografías, ya vete a donde tenías tu tablita, si estás sospechando en un paciente con alguna inmunodepresión, VIH-Sida, aquí lo que le agregan al otro esquema es aciclovir, pero siempre y cuando estés pensando en un paciente con ya alguna inmunodepresión. Si tienes VIH, SIDA o un paciente en esas características, post-trasplantado o con algún manejo inmunosupresor, a todo esto le tenemos que agregar aciclovir, ¿vale? Sí. Okay. Bueno, síguele. Este es el tratamiento empírico, es antes de que te lleguen pues los resultados de qué agente es. Y ya cuando te llega qué agente es, pues ya ahora sí te recomiendan el antibiótico pues específico. Así es. Y los carbapenémicos, acuérdense que solamente están indicados si estamos presencia ante una pseudomona. ¿Y en qué casos podríamos encontrarnos una pseudomona en líquido cefalorraquídeo? ¿En cuál se les ocurre? ¿Cómo preguntó, Doc? ¿Que en qué caso esperas encontrar o esperarías encontrar pseudomona en el líquido cefalorraquídeo? ¿Un paciente ya hospitalizado? Exacto. Estamos ahorita hablando de la meningitis adquirida en la comunidad, así es el término, la neuroinfección adquirida en la comunidad. Existe la neuroinfección intrahospitalaria, es decir, todo paciente que está sometido a un procedimiento quirúrgico, como cuál, pues cualquier cirugía de neurocirugía, ¿no? Que puede producir una infección del sistema nervioso central. Cualquier procedimiento invasivo puede generar y podemos encontrar pseudomona, y en esos casos, pues si aislamos pseudomona, aquí tenemos que indicar algún tipo de carbapenémico. La dosis del meropenem para el sistema nervioso central es la dosis más alta del meropenem, ¿no? ¿Cuál es la dosis alta máxima del meropenem? 10 miligramos. No. ¿Cuál es la dosis? 2 gramos al día, ¿no? Son 2 gramos IV cada 8 horas, es decir, la dosis máxima del meropenem es hasta 6 gramos. Entonces, por eso es bien importante que se acuerden sus dosis máximas de sus medicamentos, porque si estamos ante un paciente con una intrahospitalaria, tenemos que dejar la dosis máxima del meropenem, que son 2 gramos IV cada 8 horas, que es una dosis muy elevada, ¿no? ¿Vale? Y aquí los esquemas de antibiótico para las neuroinfecciones sí son largas, son periodos largos. No es como una infección normal, ¿no? Por ejemplo, en una neumonía, en una infección de vías urinarias, los máximos ciclos de antibióticos puede ir de 3 hasta máximos 5 días, ¿no? Eso es lo máximo de antibióticos. Todo lo demás de 7 y eso, pues ya, eso ya está demostrado que no sirve. En una neuroinfección puede ir hasta 21 días el tratamiento antimicrobiano, dependiendo de la gente que le esté causando. Pero mínimo puede ser 21 días, mínimo. ¿Vale? Ok. Síguele, tú lo acabaste, ¿no? Bueno, aquí te faltó nada más, pero por mencionar las complicaciones que ya dijimos. Hipoacusia sordera es una complicación frecuente en la neuroinfección por hemófilus, y el absceso cerebral, que es la otra complicación de una neuroinfección maltratada, ¿no? Que sería el absceso cerebral. De ahí en fuera, y la mortalidad es muy baja. ¿Por qué? Porque pues afortunadamente tenemos antibióticos. Aquí lo importante es saber identificarla y saber diagnosticarla. Si la diagnostican adecuadamente y de forma temprana, el pronóstico es muy bueno de esta enfermedad, pero si no la diagnosticamos o no le damos el tratamiento de antibiótico correspondiente con las dosis correspondientes, pues el pronóstico ahí sí va a ser malo, y como bien dijo la doctora, nos va a provocar edema cerebral y por lo tanto nos puede provocar muerte, ¿no? Sí. Sí. Bueno, muy bien tu clase, doctora. ¿Dudas, preguntas? Mande. ¿Cómo se diagnostica? Bueno,
¿cómo se hace el diagnóstico diferencial así en un paciente que reciente llega entre hemorragia subaracnoidea y Ok, porque meningitis bacteriana? la hemorragia subaracnoidea no te va a dar fiebre, ¿no? Y por eso se llama Mm. historia clínica. Acuérdense que es lo que habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, aquí vienen las banderas rojas que mencionó la doctora. Si tú le haces un fondo de ojo y encuentras edema de papila, mejor primero, antes de puncionarlo, hazle una tomografía. Acuérdate que dentro de las banderas que puso la doctora, ahí viene papiledema. Entonces, todo paciente con un déficit neurológico estamos obligados a verle el fondo de ojo. Es como a fuerza, ¿no? Si tú no tienes datos sugestivos de papiledema, pues ya, lo más seguro es que son, obviamente con todo el antecedente, si te dicen que tiene fiebre de varios días, le haces los estudios de laboratorio y sale con leucocitosis, pues más probable que sea una neuroinfección que sea una hemorragia subaracnoidea. Acuérdense que si es de inicio súbito, que es lo que habíamos hablado en el ebeso isquémico y la hemorragia, que es una manifestación súbita, que es lo más característico, pues ahí vamos a pensar en una hemorragia o en una ebeso isquémico. Dentro de los estudios de gabinete que dijo la doctora, la punción lumbar es esencial, pero también siempre tenemos que pedir biometría hemática para ver el recuento del policultivar este paciente, es decir, tomar hemocultivos periféricos o de dos sitios diferentes, ya sea aerobio o anaerobio, porque en base a eso también nos va a reafirmar el cultivo de líquido cefalorraquídeo, pero como ya bien dijo la doctora, en base al resultado del cultivo se redirige el tratamiento del antibiótico. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Yo Nada. tengo una, pero está medio mensa. Es que no acabo de entender por qué cuando haces una punción lumbar en un paciente con hipertensión intracraneal generas una hernia. Ok, si la presión, si estás mientras vayan poniendo la otra, por favor, que es la del absceso, si estás, si tu paciente tiene hipertensión endocraniana, lo más seguro es que tenga edema cerebral. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mira, para que me entiendas más rápido, qué pasa si cuando tienes una llanta de tu carro que la llenas mucho de aire y te vas a la carretera? ¿Explota? Exacto, ¿no? Lo mismo le pasa a tu cerebro, a tu cabeza. Si tienes mucha presión mucha presión ocasionada por la hipertensión ¿Pasa qué? craneana, ocasionada por el edema ¿Pasa cerebral, qué? al puncionar la médula espinal, que acuérdate que la médula espinal es una extensión del sistema nervioso central, vas a provocar que esa presión, el tejido cerebral, se salga rápidamente por los orificios naturales del cerebro, que son todos los orificios de la bóveda craneana, y eso te condiciona hipertensión endocranial. Ok. ¿Sí? Gracias, gracias. Sí, sí, ¿Sí? sí. Clarísimo. Gracias, Doc. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues sigamos con el de absceso, por favor. Buenas noches de nuevo. Y les voy a hablar del absceso cerebral. Ajá. Ya se trabó mi computadora. Ok. Bueno, la primera mención de un absceso cerebral fue por William Masewell en 1983 y lo describe en su monografía del sistema nervioso central. Este describe 3 estadios clínicos del absceso y pues fue el pionero en el tratamiento de estos mismos. Como definición tenemos que el absceso cerebral es una infección purulenta del parénquima cerebral de tipo focal. Se va a diferenciar de la encefalitis ya que el absceso cerebral va a formar una cápsula fibrosa y puede ser de origen bacteriano, micótico o fímico. Aquí, bueno, sí, ajá. Aquí les pongo una imagen. Uh-huh. La primera es un cerebro normal, no tiene ningún
una lesión ni nada. En la segunda es una encefalitis. Si se dan cuenta, aquí podemos darnos, está como que un poco diseminado. Sería lo blanquito. Y en la otra, aquí se ve su cápsula ya, que sería la del absceso. En los primeros estadios tal vez nos podríamos confundir con la encefalitis, sin embargo, aún así, el absceso se va a encontrar localizado, no se va a diseminar ni nada. Es la epidemiología. Va a ser responsable del 2 al 5% de todas las lesiones intracraneales y va a tener una mortalidad del 22 al 53%. Los abscesos secundarios van a tener un proceso meningio siempre y cuando los abscesos se rompan, pero tiene una incidencia muy baja del 10%. Y usualmente se van a presentar en los extremos de la vida, ya sea en niños, por la anatomía, usualmente puede ser por una infección del oído. Si recordamos la anatomía del conducto auditivo es un poco más corto, y en ancianos porque su sistema inmune pues, baja un poquito. En su etiopatogenia, la formación del absceso pues va a, ya sea porque sea una diseminación contigua, o sea que se presente en lugares muy cerca del cerebro como lo son en oídos, en infecciones preorbitarios, sinusitis o infecciones periodontales, va a tener una bueno, que sea más probable del 75-85%, y que sea por vía hematológica va a ser del 14 al 28%, y también va a tener otra causa que va a ser por diseminación directa, ya sea porque haya drenajes ventriculares, colocación de catéteres, epidurales, traumas craneoencefálicos o implantes cocleares. Los principales agentes que van a causar los abscesos van a ser las hemófilis influenzae del tipo B, Streptococcus pneumoniae y Neisseria. También puede ser por otras causas como físicos, como lo que es traumas y cirugías, o que estén inmunodeprimidos, que haya deficiencias del complemento, lo que lo va a predisponer a infecciones, que haya neoplasias, uso de esteroides, bronquiectasias o infecciones por VIH. Y si estamos hablando que el absceso fue secundario a un procedimiento neuroquirúrgico, los principales agentes etiológicos van a ser el estafilococos, pseudomonas o patógenos de tipo microaerofílico o anaerobios. Bueno, aquí les puse una tablita de los factores de riesgos, las afecciones que tenían y las principales, o de lo que podemos sospechar de qué bacterias estamos hablando, lo que nos va a facilitar su tratamiento. Aquí de los factores de riesgo, el más frecuente son los que ya habías dicho, ¿no? La otitis media, alguna infección de senos paranasales, pacientes quirúrgicos o neuroquirúrgicos y algún implante coclear. La endocarditis no es tan frecuente ya actualmente, ¿no? Pero sí es una causa común de absceso cerebral. Bueno, no tan común, pero no es de las más frecuentes. Las más frecuentes vendrá siendo siempre la otitis y los procedimientos neuroquirúrgicos, ¿no? Sí. Y bueno, en su fisiopatología, pues ya que el agente etiológico cruza la barrera hematocefálica, pues se va a disponer a ponerse en el sistema nervioso central. Y ya estando en el tejido, pues va a empezar a inflamarse y produciendo interleucina. Y bueno, esto nos va a servir como quimiotáctico para atraer a todos estos agentes a una zona en específico del parénquima. Entonces, ya que una vez instalado, pasa el tiempo y va a reblandecer el tejido en el que yace. Y a esto lo vamos a llamar cerebritis. Después se va a necrosar y después va a delimitar el parénquima cerebral mediante proliferación fibroblástica derivadas, formándonos después ¿cómo se dice? La cápsula del absceso. Entonces, la maduración del absceso va a tener pues
3 etapas, ¿no? La Ujú. cerebritis temprana, que va a ir del día 1 al 3 y va a haber una formación de un área necrótica mal definida e inflamación periférica. La cerebritis tardía va a ser del día 4 al 9 y va a haber un área necrótica aumentada. Y la capsular temprana, del día 10 al 13, es una cápsula fibrosa rodeada por inflamación perivascular. Pasando esos días, pues ya va a ser una cápsula ya madura. Ujú. Y bueno, aquí esta imagen, en la primera, si se dan cuenta, están en los primeros días, ¿no? Que les mencionaba que había inflamación, el edema, está el centro necrótico, y se puede ver aquí cómo abarcan gran espacio. Y si se pueden dar cuenta, está focalizado, no como en la encefalitis, que estaba un poco más disperso. Así. Eso era a lo que me refería. Y ya cuando ya está maduro, pues seguimos teniendo un centro necrótico, un poco menos edema, pero aquí nos vamos a dar cuenta que se forma gliosis, que es tejido cicatricial alrededor de la cápsula. Ujú. Ok. Dentro del diagnóstico, bueno, como ya mencionaste, las fases del absceso cerebral, pues va a depender mucho del tiempo de evolución, ¿no? Que puede ir desde una fase de cerebritis, una fase capsular temprana, una fase capsular tardía, hasta ya una fase final, que es la fase, ¿no? Que se llega a desarrollar estas complicaciones. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si tienes un paciente con todo esto, el estudio de elección en esta enfermedad se va a preferir siempre, siempre la resonancia magnética. El de elección en el absceso va a ser la resonancia magnética, siempre va a ser la elección. La tomografía contrastada es un buen estudio, sin embargo, no tiene, nos puede solamente mostrar una sola lesión o un solo absceso. Si hay más abscesos, una tomografía contrastada es difícil verlo. Entonces, la resonancia magnética va a ser como el estudio de elección para los abscesos cerebrales, sabiendo que si están ante una sospecha de un absceso cerebral, siempre debemos buscar las zonas más frecuentes de donde se desarrollan abscesos, que son los lóbulos frontales. Siempre va a ser la región frontal o los lóbulos frontales de mayor frecuencia de aparición de abscesos. De ahí siguen los temporales, ¿no? Son los dos más frecuentes, frontal y temporal. De ahí en fuera pueden encontrar en cualquier otro sitio, pero los frontales son los más frecuentes y los temporales le siguen en frecuencia. Son los dos más comunes. Síguele. Y pues en cuadro clínico va a depender de su localización, si es supra o infratentorial, por su evolución, el agente patógeno, el tamaño del absceso, el número de abscesos y pues el estado inmunológico del paciente. Dentro de la triada patognomónica del absceso, pues va a ser cefalea, fiebre y déficit focal, pero no siempre, eso se da como en la mitad de los casos. Y también nos podemos guiar por un marcador clínico que es la afasia, pero también tomar en cuenta que de acuerdo al lugar en donde se encuentra el absceso, pues nos va a dar como diferencias clínicas, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del lóbulo, pues frontotemporal, frontoparital, cerebral o occipital. Y en el caso de que la cápsula se rompa, pues nos van a dar signos meningios como lo que es de Kernick y Rupczynski. O sea, te va a dar irritación meningia porque se rompe el contenido del absceso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a irritar? Pues todo el contenido del absceso va a irritar las meninges y por lo tanto te va a dar signos de irritación meningia. Pero como tal, son signos de irritación meningia por ruptura de un absceso, no es tanto una meningitis. ¿Vale? Sí. En el anciano va a haber otros factores que son diferentes, porque va a presentar delirio, psicosis, demencia, pero no va a presentar fiebre, o bueno, no en la mayoría de los casos. Y en el diagnóstico, pues nos vamos a ayudar de resonancia magnética o de una tomografía con contraste. Y pues dependiendo del estadio en el que se encuentre y pues del método del que estemos utilizando,
pues va a tener sus características, si es hipodenso, hiperintensa o hipointenso. Y también para poder diferenciar de qué estamos, si estamos hablando de un absceso, bueno, vamos a utilizar la resonancia magnética a consecuencia de difusión para poder diferenciar si estamos hablando de un absceso, de un glioblastoma, un ABC temprano o tardío. Y el tratamiento de primera elección, pues podemos dar estos antibióticos que serían penicilina, ampicilina, cefuroxima, clorofenicol, ceftazidima, metronidazol, linezolid y piperacilina. Y tratamiento quirúrgico, pues podemos, bueno, solamente se hace en fases capsulares y se hace una craniotomía con Bueno, a ver, regrésate al anterior. El tratamiento médico va a ir en base a los antibióticos. ¿Cuál es el esquema antibiótico en un absceso adquirido en la comunidad, doctora? Bueno, aquí pones como 6, 8 antibióticos, pero ¿cuál le vas a dar? Sería penicilina y cefuroxima. ¿Penicilina? Ni que estuvieras en 1960. Bueno, ampicilina. No, ¿cuál es el esquema? Vamos a combinar una cefalosporina de tercera generación. ¿Cuál puede ser la cefotaxima? ¿No? Puede ir de 8 a 12 gramos al día, si dan cuenta es la misma dosis que la anterior, o ceftriaxona 4 gramos al día dividido en 2 dosis, ¿no? Aquí sí le vamos a agregar metronidazol a nuestro paciente. ¿Cuál es la dosis del metronidazol que le vamos a dar? Hasta de 1,5 gramos al día. Puede ser dividido en 3 dosis el medicamento. Ese en teoría viene siendo el tratamiento empírico en un paciente con un absceso que no tiene adquirido en la comunidad. También debemos pensar siempre en qué el origen del absceso, porque si es una otitis, pues debemos cubrir agentes causales de una otitis. La otra causa frecuente de abscesos que se me olvidó mencionarles y la doctora no lo puso, son las cirugías dentales. Las cirugías o los procedimientos dentales que se tratan de forma inadecuada son factores de riesgo también para abscesos cerebrales. Entonces siempre debemos pensar también en eso. Si nuestro paciente tiene, por ejemplo, un marcapasos o le acaban de poner un marcapasos o le acaban de poner o le acaban de realizar unos meses previos una cirugía de una válvula cardíaca, aquí sí tendríamos que pensar en una endocarditis, ¿no? Sí, tengo un cuadrito más adelante. Si tuvo un traumatismo cráneoencefálico reciente, también hay que pensar en un proceso del sistema nervioso central, a lo mejor alguna cirugía reciente, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en la causa que nos esté dando o nos esté condicionando el absceso cerebral del paciente, ¿vale? Síguele. Bueno, si estamos hablando que está en la fase capsular, pues vamos a hacer una craniotomía con resección primaria, una aspiración del absceso, inserción de catéter, aspiración estereotáxica y aspiración guiada por ultrasonido. Esto tomando en cuenta que vamos a tomar una muestra para poder determinar de qué agente fue el causante del absceso. Y en caso de que pues la infección no se da, pues hacemos una craniotomía abierta. Realmente la cirugía ya, para llegar a una cirugía en un absceso es que de plano no supiste tratar el absceso con los antibióticos y ya los procedimientos abiertos ya casi no se utilizan, ya es bien raro que se utilicen. ¿Qué es lo que se hace actualmente? Se va a drenar el absceso cerebral con algún método de imagen, ¿no? Que se pueden drenar los abscesos por procedimientos o por aspiración, que es lo que se prefiere. Ya actualmente hacer un procedimiento, una cranectomía abierta, ya es bien raro que sucede ese tipo de cosas. Solamente tal vez estaría indicado cuando el absceso está cerca de una región que puede provocar hemorragia o que se puede romper muy fácilmente, pero es bien raro ya que se haga
una craneotomía abierta. Afortunadamente ya se hacen con punciones guiadas, ¿no? El drenaje de los abscesos. Y bueno, esta es la tablita que les mencionaba. La patología que predispone que tenga ciertos microorganismos y su manejo con antibiótico. Y en la otra tablita, pues el foco primario. ¿Cuál fue la principal causa para que llegara a formarse el absceso? Y era lo que mencionaba el doctor: periodontal, una sinusitis, óptico preorbitario, trauma craneoencefálico, infecciones sistémicas, lesiones por continuidad o focos a distancia. Y sus microorganismos y su antibiótico. Y ya. Bueno. Ajá, estuvo bien. Bueno, ¿dudas, preguntas sobre el absceso? Creo que no. ¿No? ¿Seguros? Bueno, bueno, ya por... Ok, perdón, güey. ¿Mande? ¿Pasó algo? Bueno, ya pues ya se acabaron las clases por lo que resta de este año. Ya empiezan sus vacaciones. Ya le pasé a esta Gabriela el temario para terminar ya en el mes de enero lo que viene siendo su curso. Ya son bien poquitos temas los que quedan. Como vieron, pues ya no van a exponer todos, ya nada más los que faltan. Y los que no van a exponer, obviamente les puse las condiciones del trabajo que van a entregar y les va a costar el porcentaje de su exposición. ¿Sí me escuchan? Ya saben que me imagino que Gabriela les comentó del examen anterior que copiaron, y no me pueden decir que no, porque le mostré la evidencia a Gabriela de sus exámenes. Eso modificó sus calificaciones, ¿no? Porque pues no es justo que estén haciendo trampa ante un método que es más fácil para ustedes estudiar, donde normalmente no tienen que estar yendo a una escuela o a un hospital a rotar. Entonces, debido a eso, pues se le vio modificadas sus calificaciones y por eso es que unos salieron muy bajos. Debido a eso también, y a que pues yo siempre he tenido un lema, incluso cuando estaba a cargo de los internos, era que por uno pagan todos, ¿no? Entonces, debido a todo esto, el siguiente examen, como ya le comenté a Gabriel y se los voy a decir a todos ustedes en este momento, antes del examen, se van a hacer 2 exámenes diferentes. Entonces, yo voy a dividir quiénes van a hacer el examen de 7 a 8 y el siguiente examen de 8 a 9. Obviamente, yo les voy a decir unos minutos antes quiénes lo van a hacer. Por lo tanto, van a ser 2 exámenes diferentes. Por lo mismo, también de lo suscitado en el examen anterior, el porcentaje del examen se modificó. Entonces, el examen va a valer el 80% de su calificación y la exposición y el trabajo el 20%. El siguiente examen es de todo lo que se abarcó en el curso. Entonces, todo esto debido a la situación que se presentó en el examen anterior. ¿Está bien? Entonces, yo les sugiero que se pongan a estudiar, por favor. ¿Alguna duda, pregunta? No, hay trabajos extras, nada que suba puntos, que suba calificaciones. El trabajo es la exposición a los que exponen y el trabajo a los que no exponen, pues ya está. No hay ningún trabajo extra para ayudar, para subir puntos. Se los dije desde el primer día, no dejo trabajos extras para subir puntos. El examen va a valer el 80% de su calificación y el 20% la exposición y el trabajo, ¿no? Y como ya les comenté, el examen se va a hacer en dos horas diferentes, en 2 grupos diferentes. ¿Vale? ¿Alguna duda? Mande. El trabajo que vamos a hacer los que no exponemos son 4 cuartillas, pero lo quieren en formato de ensayo, puedo hacer esquemas. Como quieran, pero que sea la revisión de un tema, de los temas, bueno, ¿no? por ejemplo, yo lo empecé a hacer como esquemas, como si fueran mapas conceptuales.
¿Está bien? Sí. Usen el método que ustedes manejen o dominen más, ¿no? Porque les va a servir Ok. para su examen. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No va a mandar artículos? ¿Mande? Sí, ahorita les voy a mandar, de hecho, uno de absceso cerebral, que está interesante, y les voy a complementar con otros que ya van a ser los de siguientes evaluaciones. Obviamente, todos los artículos que se van a mandar se van a agregar más los que ya les mandé, y ¿qué más? Y se van a preguntar en el examen, ¿vale? Por lo tanto, son más para estudiar. Profesor, Vale. a mí me gustaría, hablando yo por mí, la revisión del examen, así porque que nos explique, porque la verdad a mí sí me costó un poco de trabajo. Ok. De los casos clínicos. Perfecto, ahí vamos. Miren, y hasta les iba a regalar una pregunta que se me fue ahí, de neuroinfección, que de hecho a todos se las puse buena, pero pues desafortunadamente pues suscitó esto. Paciente masculino de 91 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial sistémica, de 25 años de diagnóstico en manejo con amlodipino 5 miligramos cada 12 horas, losartán 50 cada 24, sin ningún otro antecedente de importancia. Refiere el familiar que el día de hoy por la mañana presenta cefalea súbita, intensidad 10 de 10, acompañado de náuseas y pérdida del estado de alerta que no responde a estímulos verbales y táctiles, por lo que es traído al servicio de urgencias a su ingreso con Glasgow de 3. Se realiza TAC de cráneo y les puse una imagen de una hemorragia subaracnoidea que está abarcando ventrículos, porque como podemos ver ya abarca todos los ventrículos, por lo tanto no puede ser un Fisher 3, debe ser un Fisher, ¿cuál? Pues 4, ¿no? 4. Exactamente. Y acuérdense de lo que les dije desde el principio, si les pongo una imagen es contralateral, doctores. O sea, es una hemorragia subaracnoidea Fisher 4 del lado izquierdo. Esa es la respuesta. De acuerdo a la clasificación de Honges, el grado del paciente es ¿cuál? Si les estoy diciendo que esté en un Glasgow de 3, un Glasgow de 3 es equivalente a coma, ¿no? Entonces, ¿qué Honges sería? 5, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. El tratamiento médico más adecuado para el paciente sería enoxaparina con aspirina. Obviamente no porque está sangrando. Estatinas, pues tampoco, ¿no? Apoyo mecánico ventilatorio más enoxaparina más asa, o sea, aspirina. Podría ser apoyo mecánico, sí, por el Glasgow, pero no podemos darle algún medicamento que condicione hemorragia. Por lo tanto, enoxaparina y aspirina, pues no. Entonces, ¿cuál sería el apoyo mecánico ventilatorio y manitol? ¿Por qué manitol? Por quitar el edema cerebral. Válvula de derivación, no porque estamos ante un proceso agudo, ¿no? Y aparte es una hemorragia con afección a nivel de los ventrículos. Por eso no sería tampoco la E. Aquí la respuesta correcta era la D, ¿no? Apoyo mecánico ventilatorio más manitol. El siguiente caso clínico es paciente femenino de 62 años de edad con antecedentes de importancia de hipertensión arterial sistémica. En manejo con enalapril 10 miligramos cada 12 horas con mal apego al tratamiento médico. Diabetes mellitus tipo 2 de 10 años de diagnóstico en manejo con metformina 850 miligramos cada 24 horas y glibenclamida 5. Ingresa a urgencias, bueno, me voy a saltar unas palabras, ¿no? Para no ser traído por el familiar hace 2 horas, porque presentó caída de su plano de sustentación con pérdida de la fuerza muscular en mi cuerpo izquierdo con afasia de tipo motora. A la exploración usted lo encuentra con TA de 170-95, frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria y temperatura de 37 con hemiparesia. De acuerdo a su sospecha diagnóstica, el estudio de gabinete, ¿qué estudio de gabinete, perdón, solicitaría? Radiografía de tórax, TAC de cráneo contrastada, electrocardiograma, TAC de cráneo en fase simple, punción lumbar. ¿Cuál era? Pues TAC de cráneo simple, ¿no? ¿Sí o no? Sí. De acuerdo a su impresión diagnóstica, ¿cuál es la mejor conducta para la presión arterial?
inicio el captopril, uso la betalol intravenoso, inicio de hidratación parenteral, disminuyo la presión arterial del 50% o solo vigilo cifras. ¿Cuál creen que era? Todo vigilar. Exactamente, porque estamos en 170-95. No, hasta les dije que luego a la enfermera les va a hablar en la noche para que le corrijan la presión a este paciente. Ok, para estadificar el riesgo y mortalidad del paciente, ¿qué escala es la más indicada? ABCD2, pues no, porque pues no estamos pensando como tal en un ataque isquémico transitorio, porque no ha resuelto. NIS, sí. CHAD2, PAX Score 2 podría ser si a lo mejor nuestro paciente tuviera fibrilación auricular. Hasbled, pues no, porque no estamos pensando en hemorragia. Y Glasgow, pues no, ¿verdad? Esa era como pues, regalada. Entonces aquí era la escala de los institutos, que es la de NIS, ¿no? El tratamiento de elección definitivo en este paciente es la trombolisis con RTPA. Consejo, cuando lean, vean bien y lean despacio, porque les puse en una en miligramos y en una en gramos, y la mayoría puso la que era en gramos, y la respuesta correcta es la letra, bueno, la última, la que decía trombolisis con RTPA 0.9 miligramos por kilo de peso, con pasar el 10% en 2 minutos y el resto en 60 minutos. Esa era la correcta. ¿Vale? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, espérenme. Ok, bueno. Aquí vamos. Ya. Luego les puse otro caso clínico. Paciente masculino de 65 años de edad, el cual tiene antecedentes de diabetes, hipertenso, vamos a saltarnos todas las dosis. Enfermedad renal crónica, Cadigo 5, sin terapia de reemplazo renal. En el 2010 presentó un infarto anteroceptal, se le colocó un ST, se maneja con clopidogrel, aspirina, atorvastatina, mal apego al tratamiento. Ingresó a urgencias porque presenta hace 90 minutos alteraciones verbales motoras, hemiparesia parcial, hemiparesia faciocorporal izquierda y afasia global. Sensibilidad ligeramente disminuida y fuerza muscular de 3 de 5, sin ataxia, ¿no? Inatención conservada. Presión arterial 160/99, frecuencia cardíaca de 80, respiratoria de 19, temperatura de 37, peso de 81 kilogramos. Se le realiza TAC de cráneo, la cual es la siguiente imagen. La tomografía que les puse era la pregunta. El diagnóstico más apropiado era, ¿tiene zonas de hipodensidad? Entonces, estamos hablando de un ébesis isquémico, en donde, pues aquí estamos viendo que tiene zonas de hipodensidad en región occipital, y también tenemos alteraciones en, bueno, una zona hipodensa a nivel de la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior y obviamente la arteria cerebral posterior, ¿no? O sea, se los puse por arterias. Y todo estamos hablando del lado derecho, no del lado izquierdo. Entonces aquí la respuesta correcta era la última, ¿no? ¿Cuál era nuestra conducta a seguir? Aquí lo único que quería que me pusieran, ¿qué era lo que teníamos que hacer una vez con todo esto? Nuestro paciente tiene todos los criterios para trombolisis, ¿no? Era la conducta a seguir, hasta les puse por presentar hace 90 minutos, ¿no? Algún déficit neurológico. De acuerdo a su respuesta anterior, el manejo más adecuado sería, ahora sí, ya darme la respuesta de la dosis de la trombolisis, ¿no? Que obviamente si nos estábamos calculando a 81 kilogramos, 0.9 por 81, 9 por 8, 72, pues ya le calculaban rápidamente, pues era la de 73 miligramos para pasar el 10% en bolo y el resto pues para una hora. Y el NIS de este paciente era de 13. Y ya. Siguiente caso clínico, paciente femenino de 58 años de edad, el cual tiene antecedentes de diabético, con metformina, complicaciones microvasculares ya con retinopatía diabética. Hace 2 meses se hospitalizó por una TEP, se dio manejo con
warfarina 5 miligramos cada 24 horas y ya, todo eso, ¿no? Dice, paciente extraído por familiar por presentar síncope el día de hoy por la mañana, previo al cuadro presentó cefalea 10 de 10. Se le hace el TAC y estamos viendo una hemorragia cerebral, ¿vale? Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta de la tomografía? Pues un EBC hemorrágico izquierdo por uso de anticoagulantes, estaba muy regalada. De acuerdo a su respuesta anterior, comente y sustente brevemente su diagnóstico. Pues ahí me tenían que poner por el uso de anticoagulantes que estoy usando de la warfarina, pues condicionó una hemorragia cerebral más el antecedente de un evento previo de trombosis, que es la tromboembolia pulmonar, pues le condiciona incremento en el riesgo de hemorragias, ¿no? Les puse que les reporta un INR de 6 y hasta cuando vimos el tema les mandé ahí el artículo donde viene el cuadrito de todo eso y hasta lo vimos y nos detuvimos qué teníamos que hacer. Hasta les dije ejemplos de los de la vitamina K, cuánto de vitamina K, el INR, si era warfarina, cuál era el antídoto para pacientes con la warfarina. Eso era lo que quería que me pusieran, ¿no? Y hasta les mandé que ahí venía el cuadrito, el diagrama en la revisión esa chiquita que les mandé que se llama EBC hemorrágico espontáneo. Y ya, de acuerdo al anterior, describe el esquema a seguir para revertir la anticoagulación. Pues nada más era que pusieran lo que venía en ese cuadrito y era todo. Femenino de 70 años de edad, el cual tiene antecedentes de importancia, hipertensión arterial de 33 años, con diagnóstico y manejo con los sartán, 50 cada 24, EBC hemorrágico hace 11 años, por ruptura de un aneurisma, meritó manejo quirúrgico, fibrilación auricular de 2 años de diagnóstico con rivaroxaban, extraído por su hija al hospital porque refiere que hace 2 horas presentó afasia motora, monoparesia en brazo derecho. Llegó a urgencias con 150-95, cardíaca de 80, temperatura de 37 y a la exploración un Glasgow de 12, REMS de una cruz, sin alteración del lenguaje ya en ese momento. Posteriormente permanece en vigilancia a las 8 horas, se encuentra ya asintomático. El cuadro más probable sería un ataque isquémico transitorio. Aquí nada más era calcular el CHATS, que hasta cuando vimos la clase también pusieron el chat, si no mal recuerdo, y hasta les dije, bueno, pues ya lo vamos a ver porque ya lo mencionaron, pero pues eso hasta lo tuvieron que haber visto en cardiología. Pero lo mencionamos porque vimos que era un factor de riesgo porque tenía fibrilación auricular. Nada más era calcular el CHATS-VAX2 score, que su compañero el que lo puso en su diapositiva. Ya de acuerdo a su respuesta anterior, el CHATS de este paciente era de 5 puntos. De acuerdo a su respuesta anterior, describe el manejo médico apropiado en este paciente. Bueno, entonces, si ya tenemos que nuestro paciente tiene un ataque isquémico transitorio, aquí ya tendríamos que ponerle cuál es el manejo apropiado, ¿no? A lo mejor ponerle el inicio estatina de tantos, que ya lo habíamos visto, si era candidato a ponerle ácido acetilsalicílico de cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era lo que tenían que poner. Según la puntuación de CHATS, el riesgo de EBC isquémico de su paciente, pues ahí ya venía, ¿no? ¿Cuál era el riesgo de nuestro paciente? Y la puntuación por escala de ABCD2, pues aquí también era de 5 puntos. Entonces era nada más eso, que calcularan el ABCD2 y el CHATS, ¿no? Y ya nada más en base a eso poner el riesgo que tenía su paciente de un EBC isquémico. La siguiente pregunta, pues esa se las había puesto bien a todos, que era la de una neuroinfección, que obviamente iba a venir en este examen, pero pues ya, no se las voy a poner. Y ya, falso y verdadero, se define como estatus epiléptico aquel que de manera arbitraria hay presencia de crisis convulsivas que duran más de 40 minutos sin cesar. Obviamente no puede ser. O sea, sí es de manera arbitraria, pues no duran más de 40 minutos o son menos de 5 o más de 2 crisis convulsivas sin recuperación del estado de alerta. Entonces aquí la respuesta era falso. El manejo de la presión arterial en pacientes con EBC isquémico con indicación de trombolisis se lleva a cabo cuando la presión es mayor de 185/110. ¿Es falso o verdadero? Verdadero, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que se va a trombolizar, ¿no? ¿Sí? Ok.
El tiempo, Entonces, mande. ¿verdad? ¿Es verdadero? Sí, acuérdense que si el paciente no se tromboliza, la única indicación para tratar la presión arterial es cuando está de 220 sobre 110. Si se va a trombolizar mayor de 185, 110, hay que darle tratamiento, ¿no? El tiempo de iniciar aspirina o anticoagulantes posterior a la trombólisis se efectúa 12 horas a la trombólisis, falso o verdadero. Pues era falso, porque no son 7 horas, es hasta las 72. El clonazepam y eso viene en la guía que les mandé, el clonazepam es la primera benzodiazepina de elección en el estatus epiléptico, falso. Dijimos que era el lorazepam, ¿no? El periodo de ventana para trombolisis en el EVS isquémico es de 4.5 horas, verdadero. La escala ABCD2 nos sirve para valorar mortalidad en el EVS isquémico no trombolizado, pues falso, ¿no? Porque acuérdense que ese es para ataque isquémico transitorio. Y ya lo demás era, si en teoría hubieran sacado bien todos los casos clínicos, pues la de Fisher, la que seguía, pues se la sabía, la de Honge se la sabía. La de las crisis convulsivas estaba demasiado también fácil. ¿Qué más les dice? Preguntas así muy específicas de los artículos. Le mencioné los de las indicaciones para ingreso a UCI, que pues obviamente todos la pusieron bien, pero pues hasta en eso copiaron. Y lo de la presión arterial en el EVS isquémico también, pero hasta en eso se ve que copiaron. Igual en la dosis de los anticomiciales, hasta en eso copiaron porque todos me contestaron las 2 primeras nada más. Y pues lo demás pues estaba pues bien, pero pues muchos copiaron en esas, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Realmente estaba difícil? Ya después hasta que lo revisamos. ¿Saben No, qué fue lo difícil? El tiempo. sí, más que nada por andar bien. Ok, ¿y eso era justificación para que copiara? No, bueno, o sea, Ah, yo lo que me digo, no, a mí me no, gusta mucho trabajo no pensar. estoy generalizando, porque me di cuenta quiénes no copiaron. Es muy evidente quiénes copiaron, quiénes, porque hasta la mismita coma tienen. O sea, es ilógico que alguien use una misma palabra y una coma en la misma palabra. O sea, que es ilógico, ¿no? Y me di cuenta quiénes no copiaron. Entonces, no generalizo. Sé que hay personas que no copiaron y personas que sí. Este examen era rápido y fácil si hubieran estudiado. La mayoría en EBC, o sea, no había tanto problema. No, un examen es como para media hora, 40 minutos, si hubieran estudiado. Y si se dan cuenta, son repetitivas muchas, pero las abiertas son repetitivas de los casos clínicos. En teoría, si me saben el Honges en el caso clínico, pues ya, me lo pidió, pues voy rápido y lo describo. Si me estoy pidiendo el Fisher y les estoy poniendo un caso clínico donde me mencionan el Fisher, supongo que lo manejan y lo saben, entonces voy rápido y lo escribo. Y así normalmente, no les puse, descríbeme todos los componentes del NIR, ¿no? O sea, pues no. ¿Vale? Oiga, pero ¿no cree que nos podría dar un poquito más de tiempo para el siguiente examen? No, 1 hora para cada uno. No se preocupen, van a ser 10 preguntas nada más para cada examen. Ah, ok. ¿Vale? Uh-huh. Y sé de todos los temas, así que estudien. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, pues si no hay nada más, nos vemos hasta el mes de enero y que tengan buenas vacaciones, que disfruten sus vacaciones, no salgan porque eso está muy feo y pues ojalá hagan examen de conciencia los que ameriten hacerlo y los que no, pues sigan igual y vean su situación, ¿no? En qué están en este momento de su vida. No pueden copiar en un método así de enseñanza, ¿vale? Bueno, nos vemos en el mes de enero. Cualquier cosa, pues ahí ando. Ya saben mi teléfono, ¿está bien? Gracias, profesor. Ya, Gracias. mande. ¿No cree que podríamos dar un repaso al último antes del examen? Si nos da tiempo, sí. Yo creo que sí nos da tiempo, pero sí, no hay ningún problema. Gracias. Uh-huh. Bueno, si no, de todos modos, me dicen qué día pueden, aunque no sea el miércoles, y ya obviamente antes del examen, y ya si quieren repasamos.
Vale, gracias. Bueno, entonces nos vemos en enero. Vale, Doc, hasta luego. Feliz año nuevo y Navidad. Hasta luego. Bye. Hasta luego.